Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un espacio de Garza TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos a platicar con nuestros profesores investigadores sobre su obra, sobre sus libros. Y hoy precisamente tenemos un libro que a mí en lo particular me parece muy interesante porque entra a ese espacio de lo cotidiano, de lo que uno tiene que rescatar de sus raíces. Ese libro, El Códice de San Salvador Tizayuca, un trabajo que desarrolló Sergio Sánchez Vázquez, a quien le agradecemos la invitación. Sergio, ¿qué tal? No, gracias a ustedes, buen día. Bienvenido. Y bueno, Sergio, tú eres antropólogo de origen. Sí, soy antropólogo social, maestro en historia y etnohistoria y doctor en antropología. Y doctor en antropología. Y actualmente Sergio es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrito al área académica de Antropología e Historia. Así que te toca también, además de hacer investigación, formar alumnos en antropología, en las carreras de antropología. En historia y en antropología, así es. Bonita aventura, ¿no? Sí, bastante complicada. Y también en posgrado. En posgrado también. ¿Ya cuántos años llevan con la carrera de historia, Sergio? La de historia tiene algo así como 13 años. 13 años. Y la de antropología apenas lleva 4 o 5 años. 4 o 5. Sí. O sea, pero ya tenemos generaciones egresadas, titulados, tesis, etc. Muy bien, Sergio, de verdad. Y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para que nos vengas a platicar de El Códice de San Salvador Tizayuca. Nada más, si me permites, yo quería decir esto, cuando lo estuve leyendo para poder platicar en este programa, me acordaba mucho de aquella visión de don Luis González y González, de la microhistoria, la matria, la pequeña tierra. Y justamente pensaba yo en el asunto de que Tizayuca pareciera que conocemos a un Tizayuca apenas del fines del siglo pasado a la fecha, un lugar de paso primero para venir a Pachuca o ir a México, y después una ciudad desarrollada económicamente por la cuenca lechera, luego industrial, y se nos acaban las referencias de Tizayuca, pareciera. Sin embargo, es una riquísima zona con una tradición prehispánica y colonial extraordinaria que desconocemos. Y mucho de ello tú lo recuperas y lo das a conocer en este libro, donde con base en el Códice de San Salvador Tizayuca, un códice hispánico, lo sacas, lo desentrañas, lo lees, lo pones de cabeza, de derecho, y nos vas contando una historia interesante. ¿Por qué te interesó este proyecto? Bueno, mira, quiero decirte que el trabajo tiene una larguísima historia. Cuando comenzamos a interesarnos en el Códice de San Salvador Tizayuca, fue porque el doctor Joaquín Galarza, que trabajaba en Francia, la mitad del tiempo en Francia, la mitad del tiempo en México, nos comentó que existía el documento que estaba en la Biblioteca Nacional de París. Y él quedó de traernos el microfilm para que lo trabajáramos, para que lo estudiáramos. Y por cuestiones administrativas, él trajo el microfilm, pero se lo quedó la editorial que le publicaba y no lo soltó y no nos lo dio, ¿no? Pasó algún tiempo y la doctora Luz María Moar Betancourt, que fue discípula o es discípula de Joaquín Galarza, y que ha continuado mucho la línea de sus trabajos, armó un megaproyecto extraordinario que se llamó Amoxcali, la Casa de los Libros. Y este proyecto, financiado por CIESAS, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con colaboración de la Biblioteca Nacional de Francia, consistió en trabajar más de 70 códices o documentos originales de México que están en el repositorio en la biblioteca. Es una biblioteca muy restringida. Los mexicanos, de hecho, no los dejaban entrar por aquella historia del Códice Oban, que un mexicano se extrajo, etcétera, etcétera. Pero Joaquín Galarza, él podía entrar y consultar los documentos, y entonces Luz María llega a la Biblioteca Nacional de Francia con
toda la posibilidad y empieza a invitar a una serie de investigadores para que trabajen cada uno un documento. En ese momento vivía Víctor Manuel Ballesteros, el coordinador del Centro de Estudios sobre el Estado de Hidalgo. Efectivamente, sí. Y él también participa en el trabajo, nos invita a participar. Luz María nos llama y nos dice, pues está el Códice de Tizayuca, si lo quieren trabajar, adelante. Y era pues un sueño anhelado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues encantados, dijimos vamos a participar, por supuesto. Había que seguir toda una metodología, había que utilizar determinados programas, etcétera, etcétera. Pero nos ajustamos, por supuesto, a todo. Ella trajo los microfilms, se repartieron, se digitalizaron y cada quien se dio a la tarea de trabajar su documento, su códice, y a mí me tocó el de San Salvador Tizayuca. Yo no soy de Tizayuca, pero adopté a Tizayuca como mi pueblo. Como tu pueblo. Y este documento es un documento muy interesante porque es el papel de tierras del pueblo de Tizayuca. En otras palabras, sería algo así como su registro de la propiedad. Registro de propiedad, así es. Y es resultado de un proceso muy interesante porque el documento, tal como lo decías, es hispánico. No quiere decir que lo hayan hecho españoles, sino que es ya del periodo posterior a la conquista. Pero en ese momento los indígenas seguían haciendo sus documentos en el sistema pictográfico, que es el que manejaban en los códices. Le agregan glosas en náhuatl y le agregan glosas en español, porque se dieron cuenta que nadie iba a entender nada si estaban nada más con pictografías y en náhuatl. Es decir, eran tlacuilos ya no solo dibujantes, sino también escribientes de náhuatl y de español. Así es. Es decir, una cultura muy abierta para la época. Sí. Muy grande. Es muy interesante porque este documento lo firma su propio tlacuilo. Es uno de los pocos que tenemos el registro de quién lo hizo y lo firma, ¿no? Estos documentos se produjeron pertenecen a una serie que se llama Techaloyan, porque el primero que se encontró se llamaba San Antonio Techaloyan y ese bastó para darle nombre a todos. Pero es una serie de documentos muy similares que nacieron de la necesidad de los indios de justificar la propiedad de sus tierras. Cuando llegaron los españoles... Generalmente tierras comunales. Comunales, precisamente, porque los españoles que habían conquistado primero distribuyen las encomiendas, pero la encomienda no daba poder sobre la tierra. Entonces le empiezan a escribir al rey, porque el rey era el poseedor de todas las tierras conquistadas legalmente, y entonces le empiezan a escribir cartas pidiéndole 2, 3, 4 caballerías de tierra en estos lares, los que el rey nunca visitó, por supuesto. Claro que no. Y el rey empieza a firmar mercedes de tierras en comunidades indígenas, en estas tierras comunales. Sin conocer toda la problemática cultural, social que se vivía aquí. Él consulta con el Consejo de Indias y el Consejo de Indias le dice, bueno, pues no hay problema en que se repartan tierras siempre y cuando haya dos condiciones. La primera es que sean tierras vacas, o sea, vacías, que no estén ocupadas. Y la segunda es que no se afecte a terceros. Y entonces el rey dice, bueno, pues voy a firmar todas las mercedes y que los corregidores en los pueblos se encarguen de revisar esas condiciones. Entonces reunían a la gente, a los naturales del pueblo. Llegaba el señor español que estaba pidiendo la merced, el corregidor lo recibía y empezaba a preguntarles a la comunidad, ¿de quién son estas tierras? E invariablemente todos respondían que eran sus tierras y de sus hijos, por herencia milenaria, etcétera, etcétera. Y entonces el corregidor les decía, bueno, pues si son sus tierras, demuéstrenlo. ¿Dónde está el documento que avala
que efectivamente son sus tierras. Sí, dos visiones completamente diferentes. Así es. La europea sustentada en un ejercicio jurídico documental y la prehispánica o la indígena más bien, que se sustentaba en la tradición oral. Así es. Y esa tradición oral muchas veces se plasmaba en documentos pictográficos, en códices. Entonces los indígenas, cuando se dan cuenta de que están siendo despojados de sus tierras por no tener títulos de propiedad, se dan a la tarea de buscar tlacuilos que hagan este tipo de documentos, que normalmente está formado por 2 o 3 partes muy claras. La primera es una genealogía, donde dicen de quiénes eran las tierras y cómo fue que las heredaron y quiénes fueron sus señores, etc. Combinando la historia real con toda una serie de mitos, digamos. Sí, porque incluso recuperan documentos, es el caso de este trabajo, recuperan documentos del siglo XVI y los presentan en el siglo XVIII como probanzas para las composiciones de tierra. Qué interesante, sí. ¿No? Entonces, en el siglo XVI se hace el mapa de este documento, pero luego lo recuperan y lo integran al expediente para demostrar que efectivamente son sus tierras. Se dan a la tarea de pintarlas, mandan llamar un señor de México, Tenochtitlan, para que él firme, porque sin firma no tenían validez, y hacen todo el protocolo para poder entregar sus documentos como prueba de que son sus documentos. Y pega. O sea, en un primer momento, los españoles ven sus documentos y dicen, pues sí, tienen un documento de propiedad de la tierra. Y entonces eso empieza a evitar que se concedan mercedes y todas estas cosas. Pero después, cuando se dan cuenta de que ese proceso se ha generalizado en muchos pueblos del Valle de México, incluso hay series que podemos hacer un seguimiento de estos documentos que se fueron haciendo así pueblo por pueblo, se dan cuenta de eso y entonces los españoles los declaran falsos, porque se hacían exprofeso en el momento para justificar que sí tenían papel. La propiedad de la tierra. Y eso hace que sobre estos documentos pese una leyenda negra de que son documentos falsos, ¿no? Lo que nosotros encontramos al trabajar este documento es que está totalmente apegado a la realidad. La jurisdicción. Lo que dice el documento lo podemos corroborar en otros documentos, en crónicas de Fray Juan de Torquemada, en Tezosomo, en otros autores que dieron relación de lo que había sucedido, y el personaje central de este documento, que es Huitzilihuitl, un señor nacido en Tizayuca, cuando los mexicas apenas van entrando al Valle de México, hacen una parada en Zumpango, y con el señor de Zumpango le ruegan que les dé a su hijo para formar una alianza matrimonial y la casan con una de sus princesas. El hijo de ese matrimonio nace en Tizayuca, en el pueblo que hoy se llama Huitzila. Pues realmente, digo, es una historia riquísima. Interesantísima. Y sobre todo, Sergio, que nos remite a recuperar esa parte debilitada de nuestra cultura prehispánica. Así Vamos es. a ir a un corte promocional y regresamos para que nos sigas animando a nuestros amigos para que lean este libro, que se interesen, que sepan cuál es su historia. En general a los lectores, pero también muy particularmente a los habitantes de Tizayuca, que tienen mucho todavía que redescubrir de su tierra. Volvemos enseguida. Claro.
Danae, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para presentarnos este libro, El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México. Gracias, al contrario, la oportunidad que me brindan. ¿Qué está pasando? Es decir, estamos viendo que está disminuyendo la producción, la calidad ha disminuido, entonces eso nos llama un poquito la atención de que, por qué se está dando eso, a qué se debe, ¿no? Pues amigos, aquí recuperamos esta charla con Sergio Sánchez Vázquez sobre el Códice de San Salvador Tizayuca, libro que él trabajó, que él investigó y además, bueno, Sergio, nos estabas platicando realmente aspectos muy interesantes, muy ricos de esta región de Tizayuca. Además, sabemos que en la prehispanidad todo este altiplano estuvo poblado. En cualquier lugar donde meten el arado encuentran piezas arqueológicas de diversas calidades y tamaños. En fin, nuestra historia regional está escondida abajo de la tierra. De la tierra. Y en sus documentos antiguos. Y en sus documentos. Por eso es interesante acercarse a esta obra. Y tú nos decías, bueno, ¿cuál fue el proceso de trabajo para llegar a constituir este libro? Bueno, pues fue un proceso bastante largo porque primero tuvimos que trabajar bajo la metodología del seminario de códices. Tuvimos que hacer el desglose, la división en sectores del mapa. Que además, perdón, ya no era un códice de la estructura prehispánica, no, porque inclusive, según comentas, ya está hecho en soportes de papel hispano, ¿no? Así es. Y fuimos identificando glifos en su lengua originaria. Luego tuvimos que hacer la relación de los glifos con las escenas en las que aparecían y finalmente relacionar las imágenes con el texto escrito, porque tiene una parte muy importante de texto escrito. Sí. Lo publicamos en edición facsimilar. Que además te diste a la tarea de poner el texto escrito original por una parte y la escritura en tipografía contemporánea a la derecha para poderla entender. Y entonces el que tiene curiosidad puede ir revisando y leyendo lo que dicen. Son textos paralelos. Así, exactamente, ¿no? Hicimos toda esta parte metodológica, luego contextualizamos históricamente el documento, revisamos los datos históricos que proporcionaba el propio documento y encontramos una gran fidelidad en los datos en relación con crónicas históricas. Y bueno, luego fuimos elaborando toda una historia donde pudimos ir corroborando los datos históricos que ofrecía el documento con crónicas, documentos que se hicieron en el siglo XVI. De cronistas españoles y de cronistas indígenas. Sí, y entonces, por ejemplo, encontramos otros documentos como el Códice Boturini, la famosa tira de la peregrinación. Sí, y en ese Códice Boturini aparece la presencia de Huitzilihuitl, el viejo, porque así se le llamaba para no confundirlo con Huitzilihuitl, el segundo señor o tlatoani azteca. Huitzilihuitl es el que los guía a Chapultepec, se instalan en Chapultepec, pero les hacen la guerra y los corren de ahí porque Chapultepec era el lugar donde brotaba el agua para beber. Y entonces es un lugar estratégico y en el Códice Boturini aparece la imagen de Huitzilihuitl cuando es hecho prisionero por el señor de Culhuacán por haberse establecido ahí. A eso sigue ese famoso momento en que los mexicas se disgregan por el lago entre los cañaverales y encuentran el águila devorando a la serpiente, justamente después de ese pasaje. Además, qué agradable manera de relacionar todo esto que desde la escuela primaria vamos escuchando, entre tradiciones, mitos,
historia, e ir encontrando la explicación de todo esto que ocurrió, desde luego confrontando dos culturas, la europea y las culturas prehispánicas. Yo creo, Sergio, que aquí nos encontramos nosotros con la posibilidad de recuperar algo importante para nosotros, la historia que se gestó en estas tierras. Claro. Es una asignatura pendiente que tenemos en la educación, porque a veces se le da poco peso y justamente toda esta comprensión se nos va quedando rezagada. Por esa razón yo encuentro muy útil este libro del Códice de San Salvador Tizayuca. El libro tiene desde luego algunas dificultades para su lectura porque es muy minuciosa la manera de explicarlo. Sin embargo, no creo que tenga imposibilidad de ser leído por un lector interesado en recuperar su historia. Claro, yo creo que está conformado por varias partes, ¿no? Si alguien se pone a leer toda la parte metodológica y la composición de glifos y toda esa parte, pues se le va a hacer sumamente Tedioso, complejo, tal vez, sí. tedioso y pesado, ¿no? Porque no tiene sentido. Otra persona puede trabajar o leer únicamente la parte facsimilar, ¿no? Donde está la traducción de los textos, el relato, se va diciendo pues, muchas cosas interesantes, especialmente de cuál es la extensión del pueblo, quiénes fueron sus señores, cómo se establecieron los barrios, hasta dónde llegaban los límites, poniendo mojoneras o señales geográficas, ¿no? Como un cerro, un árbol, una palma, etc. Y luego esa parte concluye con el mapa del recorrido por las tierras de Tizayuca y donde le entregan el documento al señor que vino a avalarlo para que lo firme. Y queda la imagen retratada ahí, los naturales del pueblo entregándole el documento. Y la otra parte es la parte de la contextualización histórica, entonces se puede leer desde varias partes, sí. Se puede, obviamente que el especialista interesado en análisis glífico, una persona que trabaje especialmente con códices, pues trabajará la última parte, ¿no? La metodológica. Sí, y que además, bueno, está el libro prolijamente ilustrado con imágenes del códice original. Así es. Entonces, bueno, tenemos aquí unos dibujos realmente muy bonitos y en esa combinación del dibujo de sabor indígena, el tlacuilo, pero con la escritura latina, que ya eran, como decíamos hace un momento, ya eran tlacuilos con una ilustración no solo indígena, sino europea. Así es. ¿Qué hacen estos tlacuilos? Tienen una función muy importante porque además de dibujantes son intérpretes de la cultura. Sí. Estos señores tlacuilos, al parecer había varios y trabajan regionalmente y varios documentos son de una misma factura. No todos firman, como es el caso de este documento, pero la mayoría son anónimos, pero en este caso sí aparece el firmante. Y es un documento muy interesante porque hicimos el esfuerzo de que se publicaran las imágenes del códice en color. En color es lo que estoy viendo, ¿no? Mientras que tiene una sección en blanco y negro donde pues realmente no se requiere, pero el color en las imágenes del documento sí es importante. Sí, que además son imágenes muy bonitas, muy finas. Sí. Muy finas definitivamente, donde habla de los personajes, como dices, de los cerros, las construcciones religiosas ya españolas, la iglesia. La iglesia, sí. Entonces, bueno, es un mundo de transición que refleja justamente estos momentos que a veces se han perdido en el tiempo. Y este documento ha sido trabajado poco en México, según tengo entendido. Fíjate que ocurrió una cosa muy curiosa. Nosotros lo trajeron de Francia y lo trabajamos aquí. Luego fuimos a ver el original a Francia porque muchos detalles solamente se pueden ver en los originales. Claro. Tuvimos la gran ventaja de poderlo ver en original. Sí. Pero parece que se hicieron varias copias. Una está en una biblioteca de Estados Unidos
y otra está en la comunidad de Huitzila, en un arcón donde encontraron papeles viejos y encontraron láminas del mismo códice. documento. Entonces hacían el documento con varias copias y resulta que una fue a dar a Francia, otra a Estados Unidos y otra está en la propia localidad. En la propia localidad. Qué maravilla. Entonces, pues tiene una historia muy interesante. Realmente lo que también habría que señalar es que es una publicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en coordinación con el H Ayuntamiento del municipio de Tizayuca, Hidalgo, y una colaboración de una parte cultural de Pascual Boing, que nos aportó el papel para la publicación. Sí. Y entonces fue pues un trabajo tripartito. Y además con esa intención de que, bueno, entre todos construyamos mejores objetos de cultura. Así es. Es una edición de 2010. Así es. Hace 7 años, pero es un libro que se sigue consultando, se sigue leyendo y se sigue disfrutando. Yo creo que no va a perder vigencia mientras haya quien le interese la historia de Tizayuca o de la región. O de la región. Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación y desde luego te agradecemos doblemente que hayas trabajado el Códice de San Salvador Tizayuca. Sergio Sánchez Vázquez, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues muchísimas gracias, qué bueno que están trabajando estos materiales y pues seguimos esperando mucho más de ustedes y de sus alumnos que están formando. Claro que sí. Pues el agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación y pues la invitación también a todos de que se acerquen a nuestra librería, encuentren este tipo de trabajos y puedan revisarlos, aunque sea por curiosidad. Claro que sí, definitivamente yo creo que ese es el objetivo de este programa, acercar a los autores y sus obras con nuestros lectores. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias Sergio, y esto fue Editorialmente de Garza TV, una producción de esta dependencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le agradecemos su compañía.